El misterio del Cunningham Queen. Fue hace un año. Lo recuerdo todo muy bien. Mi equipo y yo nos preparábamos para una expedición. Todo parecía rutinario. La ubicación a la que iríamos siempre era irrelevante. Lo importante era saber qué estábamos buscando. El Cunningham Queen fue un crucero gigantesco, el cual desapareció durante décadas. En 1905 zarpó de un puerto europeo y su destino era Florida, Estados Unidos. Llevaba aproximadamente un día y medio en el mar cuando se perdió la comunicación con él. Después de eso, pasó el tiempo estimado de viaje y jamás logró llegar a su destino. Al principio se pensó que se había perdido o que había sido atacado por piratas, pero esas sospechas no pudieron ser comprobadas hasta años después, cuando se encontraron los restos del mismo, y eventualmente lograron hallar el lugar donde se encontraba hundido. Nunca se encontró una explicación para lo sucedido. No hubo sobrevivientes, ni rastro de ningún tripulante. El barco simplemente se hundió y la tripulación se desvaneció. Por alguna razón, no existía ningún registro sobre expediciones a ese lugar. Nos resultaba muy extraño. Según nuestras investigaciones, ese crucero había sido popular por sus ostentosos lujos, ya que las personas que viajaban en él eran de la alta sociedad. Encontrar cosas de gran valor en esos restos era una apuesta segura. Después de la investigación realizada, comenzamos los preparativos para iniciar la expedición. Dispuestos a la rutina, zarpamos ese día por la mañana. Éramos los mismos de siempre: Jimmy, César, Robert, Alan y yo. Llevábamos el equipo básico necesario: el mismo bote, los mismos gogles, el mismo traje, pero no la misma suerte. Pasó un día y finalmente llegamos a aquella ubicación. Nos preparábamos y comenzábamos a bucear, buscando el Cunningham Queen, o lo que quedaba de él. Después de un corto tiempo, finalmente lo encontramos. A pesar de que eran solo restos, era gigantesco. Incluso parecía demasiado grande para haber sido construido hace más de 100 años. Estaba decorado con lujos innecesarios, como tapicería fina, muebles de barroco, copas agudamente finas, entre cientos de artefactos más. Pero lo que llamó más mi atención, desde el instante en el que lo vi, fue ese baúl. Mientras mis compañeros saqueaban todo lo que podían, yo me sentía intrigado por el baúl. Por alguna razón, no encajaba con todo lo demás. Se veía distinto, como si fuera más viejo y hecho de una madera menos fina. Me acerqué y pude ver lo que contenía: más de una docena de vinos. A simple vista se podía ver que eran vinos extravagantes y lujosos. Como ya era costumbre para nosotros, nos llevamos objetos que no registramos. Mi elección en esta ocasión, sin dudarlo, fue ese enigmático baúl. Ya listándonos para volver, mis amigos me cuestionaron el haber elegido llevarme el baúl en lugar de cosas de mayor valor. Mi respuesta fue bastante simple. Me guié por mi intuición. Es como si el baúl me hubiera elegido a mí y no yo a él. Tomaron como broma mis palabras y siguieron hablando sobre lo que cada quien había sacado de ahí. Finalmente, regresamos al puerto. Pasaron las horas y yo no podía dejar de pensar en la rareza de aquel objeto. Volví a mi casa y, como era de costumbre, perdí el contacto con el equipo, ya que siempre tomábamos unas pequeñas vacaciones para disfrutar las ganancias de las expediciones. Mi esposa y mis pequeñas hijas estaban ahí. Después de pasar horas con ellas platicando sobre el viaje, ellas se fueron a dormir. No pude soportar mucho tiempo y comencé a revisar el contenido del baúl. Encontré botellas que sin duda alguna tenían un alto valor, otras no tanto, pero en general eran botellas de vino finas. Cuando terminaba de sacar todo, encontré algo que llamó más mi atención de inmediato. Era una vieja botella. No contenía ningún líquido, solo se podía ver un papel dentro. Le quité el corcho y saqué cuidadosamente el largo pliego de papel que contenía. Era una carta. Por el tipo de carta se podía ver que la persona que la escribió era dominada por una emoción muy fuerte. En este caso era el terror. Lo siento, pero creo que lo que nos está diciendo es irrelevante. Necesitamos información sobre los homicidios. Debe ser más paciente, oficial. Esa carta es la clave para todo esto. ¿Por qué? ¿Qué contenía esa dichosa carta? Bueno, puedo mostrárselo si usted me lo permite. Aquí la tengo, justo como todos los días desde que la leí por primera vez. Y sinceramente no es porque no haya intentado deshacerme de ella, es que simplemente no puedo. Hay algo que me ata a ella. Está bien, puede leer la carta. A estas instancias se ve que mi destino está sellado.
Moriré. Lo sé y solo escribo esto porque quiero que lo sucedido aquí no muera y se desvanezca entre la niebla junto con nosotros. Estoy solo, o al menos eso parece. No sé con certeza cuánto tiempo me queda de vida, pero sí sé que no es demasiado. Es por eso que intentaré contar todo lo que sucedió. Pero antes, si alguien encuentra esto, por favor, díganle a mi familia que los amo, que son todo para mí. Mis manos tiemblan mientras escribo estas líneas, y es que yo sé que jamás podré salir de aquí. Aún así, intentaré relatar todo. Por favor, créanme, no dejen esto en el olvido. Mi nombre es Frank Graham. Soy el chef en jefe de este barco, el Cunningham Queen. No estoy seguro de la fecha, aunque el año debe ser aún 1905. O quizá ya no. Es muy confuso en verdad. Perdimos la cuenta debido a los extraños cambios ambientales. Todo comenzó 2 días después de haber zarpado de Lisboa. Las cosas iban de una forma normal, hasta que el primer incidente ocurrió. Uno de los cocineros, mientras preparaba un platillo, comenzó a gritar por ayuda. Cuando llegamos, pudimos ver horrorizados cómo se retorcía de dolor. Estaba sangrando demasiado, y esto era debido a que se había rebanado 4 dedos de su mano izquierda. El doctor a bordo lo atendió inmediatamente. El cocinero no pudo explicar lo sucedido y terminó por desmayarse. Al principio nadie imaginaba lo peor. Parecía que era solo un accidente. Quizá debimos comenzar a preocuparnos, aunque no sé con certeza si eso habría hecho alguna diferencia al final. Ese mismo día, los instrumentos electrónicos habían comenzado a fallar. También mi brújula, la cual me regaló mi padre antes de morir. Comenzamos a notar que una niebla espesa nos rodeaba poco a poco. Parecía algo bastante común al principio, hasta que pasaron horas y no se iba. Por el contrario, se hacía más y más intensa. Al siguiente día, el capitán reunió a la tripulación. Nos confesó que desde el día anterior había perdido la comunicación con el puerto y además tenía problemas con la instrumentación de navegación en el barco. Pensó que eso pasaría pronto, pero no fue así. El problema persistió hasta que finalmente el capitán decidió que era hora de decirnos lo que estaba sucediendo. Estábamos a la deriva en una ubicación desconocida. Desde ese momento, las peores cosas comenzaron a suceder. Muchas personas comenzaron a reportar desapariciones, lo cual no era algo poco común tratándose de una tripulación de más de 200 personas. Lo que era inusual aquí era que los reportes rebasaban los límites. Decenas de personas se habían desvanecido de pronto. La gente comenzó rápidamente a sospechar que algo estaba sucediendo. Cuestionaron rápidamente al capitán acerca de la ubicación en la que nos encontrábamos y sobre la neblina, que tenía ya demasiado tiempo y no se iba. Incluso parecía que ya no avanzábamos hacia ningún lado. Al poco tiempo, esas sospechas se convirtieron en quejas y posteriormente en pánico, ya que la cantidad de personas desaparecidas sigue incrementando cada hora. Pero los peores sucesos ocurrían en la cocina. Incluso el cocinero, que se había cortado de tajo los dedos, nos dijo algo que nos celó por completo. Dijo que mientras preparaba la comida, sintió como perdía el control de su mano derecha, que sentía como si algo hiciera que ésta se moviera por sí sola, hasta que esa fuerza provocó que se cortara los dedos. Algunos creyeron que estaba loco, o que simplemente era una retorcida broma de su parte, pero yo no. Yo me sentí horrorizado. La expresión que esbozó mientras nos relataba lo sucedido es algo imposible de fingir. Él tenía miedo, miedo de verdad. Pasó un día más y los sucesos eran cada vez peores. Las personas comenzaron a decir que se sentían un frío terrible, además que ya no podían dormir, pues sentían que alguien o algo los observaba constantemente. La siguiente desgracia ocurrió en la cocina de nuevo. Uno de los cocineros encontró los alimentos en un estado de putrefacción. Era como si hubiesen estado meses ahí, pero solo había pasado un día desde que se utilizaron. Y esto fue lo que marcó el declive para la cordura de la gente. Comenzaron a gritar, diciendo que moriríamos de hambre. Culpaban al capitán por habernos extraviado y amenazaban con asesinarlo. Un grupo de personas robó un bote salvavidas y decidieron volver a Lisboa. Creían que era mejor que seguir varados con nosotros, así que se reunieron y se bajaron al mar a bordo de uno de esos botes. Lo más aterrador ocurrió después. Ellos comenzaron a alejarse y a perderse entre la neblina. Pasaron pocos segundos, cuando del otro lado del barco se escucharon gritos de auxilio. Todos corrimos rápidamente. Queríamos ver de qué se trataba, y al mirar hacia el mar,
La peor sensación que podíamos imaginar recorrió cada rincón de nuestros cuerpos. Eran ellos. Las mismas personas que habían huido estaban ahí, justo del otro lado, de donde hace unos segundos habíamos visto que estaban. Sus rostros, al ver que no se trataba de otro barco, fue exactamente el mismo. Terror absoluto. En ese momento, la cordura de muchos comenzó a desvanecer por completo. Algunas personas gritaron, otros lloraron, y los más estables emocionalmente solo guardábamos silencio. El miedo era el mismo, pero la desesperación había incrementado. No existía ninguna explicación para lo que ocurría. Los ciclos de día y de noche no tenían sentido. A veces el día duraba minutos y otras parecía que duraba docenas de horas continuas. Los pocos alimentos que quedaban se agotaban rápidamente y las desapariciones no dejaban de pasar. No sé con certeza cuánto tiempo pasó, pero de pronto nuestras esperanzas de salir de aquel lugar simplemente se desvanecieron. Comenzamos a aceptar nuestro destino. Si no desaparecíamos como los demás, moriríamos de hambre. Y entonces sucedió. La primera muerte ocurrió y todo pasó justo frente a nosotros. Era algo simplemente indescriptible, algo que no era de este mundo. Un compañero de aquel navío estaba parado y comenzó a gritar de la nada. Decía que una fuerza no lo dejaba moverse y de un segundo a otro flotó frente a nosotros. Vimos cómo sus extremidades, brazos y piernas le eran arrancados con una fuerza inhumana. Al presenciar esto, todos comenzamos a gritar. Queríamos ayudarlo, pero estábamos petrificados ante aquella horrible escena. Él gritaba de dolor, y cuando finalmente sus miembros fueron desprendidos brutalmente de su cuerpo, una ola de sangre nos cubrió a todos. Me causa náuseas describir esto. Siento que lo estoy viviendo de nuevo. Este pobre hombre sintió durante minutos una agonía terrible, ya que por alguna razón no se desmayaba del dolor, ni tampoco moría. Simplemente seguía ahí, flotando, desangrándose y gritando con una desesperación que erizaba cada parte de nuestro ser. Después de los peores minutos que he presenciado en mi vida, aparentemente lo que sea que lo mantenía vivo y flotando en el aire, lo liberó, y él cayó de golpe en el suelo. Las personas miraron atónitas durante un par de segundos, y acto seguido comenzaron a correr y a gritar por todos lados. Se empujaban unos a otros. Yo estaba demasiado impresionado para reaccionar de cualquier manera. Solo me quedé ahí de pie, mirando el cadáver de mi compañero, sin poder creer lo que estaba sucediendo a mi alrededor.